esta será nuestra última clase. El micrófono. Sí, perdón. Hoy sí. Esta será pues la última clase, ¿no? Ustedes recibieron toda la instrucción, ya están bautizados, a la gloria de Dios. Y yo creo que era buena la idea de que se diera esta clase de eclesiología, la doctrina de la iglesia, antes de que ustedes sean admitidos en la iglesia el próximo fin de semana, el próximo domingo, según el pastor informó. Porque es bueno que ustedes conozcan algunas cosas relacionadas con la iglesia, ¿no? Antes de ser miembros, que ya lo más importante es el testimonio que ustedes han dado de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y ya eso es más que suficiente, es la única condición, como hablábamos en las clases anteriores, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar hoy la clase que se llama la doctrina de la iglesia, de eclesiología, y vamos a primero tener una palabra de oración antes de comenzar la clase. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de poder servirte a pesar de que somos no dignos de poder servirte, por nuestros pecados, por nuestra incapacidad, nuestra imperfección, nuestra debilidad, pero te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tú nos ayudas, nos perdonas. Pedimos tu perdón para nuestras vidas y que en esta hora abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que tu palabra llegue a nuestros corazones y sea de provecho para cada una de estas vidas. Bendice, Señor, a estos hermanos en su nueva vida en Cristo y permite que sea de provecho, que puedan crecer espiritualmente y madurar espiritualmente para la honra y gloria de tu nombre y para la edificación de sus vidas. Bendice también a aquellos que nos siguen en las redes sociales y te pedimos que tú bendigas a todos los hermanos y bendigas también la clase que será también en este momento en el templo. Estamos en tus manos y esperamos tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hemos estudiado primero la Biblia, después estudiamos Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, el pecado, la salvación, el bautismo, y esta última clase es la doctrina de la iglesia que se llama eclesiología. La palabra eclesiología por iglesia viene de un término griego que es eclesía, que significa llamar afuera. Ahora, durante el transcurso del mundo del tiempo después de Cristo, la palabra eclesía se ha referido siempre a una asamblea o a una reunión. No se ha referido nunca a miembros específicos, a personas específicas, ¿no? A la gente, como decimos vulgarmente, que forma parte de esa asamblea. Pero teológicamente se ha desarrollado el concepto de iglesia y hoy se designa como iglesia al pueblo de Dios, a los santos, los escogidos también al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál fue el origen de la iglesia? Porque ustedes se preguntan, ¿cuál fue el origen de la iglesia? Es interesante que la iglesia para el Antiguo Testamento era un misterio. La iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento, era un misterio. Pero ¿cómo comenzó la iglesia en el Nuevo Testamento? Bueno, la mayoría de los estudiosos bíblicos, de los eruditos, los teólogos están de acuerdo de que comenzó en el Pentecostés, en el tiempo del Pentecostés. Esto está bien explícito en Hechos capítulo 2, los versículos del 1 al 6. Ustedes van a ver después esta conferencia, la última conferencia, y yo lo estoy exhortando desde ahora que busquen cuando estén dando estén estudiando, porque busquen esos pasajes bíblicos para que puedan nutrirse y completar lo que es la clase. Parece ser evidente que fue en el día de Pentecostés, habla Hechos 2 lo que sucedió allí, por el hecho de que allí se registró un bautismo por parte del Espíritu Santo. No un bautismo de agua, no fue un bautismo de agua. El bautismo del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Cuando ustedes leen en Hechos 2 que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían sido salvos, es que el Espíritu Santo obraba, y después que la persona hacía testimonio de su profesión de fe en Cristo, el Espíritu Santo lo colocaba en el cuerpo de Cristo. Pertenecía ya a Cristo. Ya era para identificarse con Cristo, identificarse con la iglesia del Señor. En 1 Corintios 12:13, el apóstol Pablo habla acerca de que el Espíritu coloca al creyente, el Espíritu Santo coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Él dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, vinieron aquí americanos o chinos o cubanos o puertorriqueños, no importa, bueno, blanco o negro, no importa, ¿no? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es una expresión, vamos a decir, con una especie de licencia
gramatical que se toma el apóstol para dar a entender obviamente que todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, ¿eh? No por ningún espíritu. Él fue bautizado por el mismo Espíritu que yo hace tantos años, que el pastor. No hay ninguna otra diferencia. Y ese es el origen de la iglesia. No es muy importante, pero que ustedes sepan que los eruditos bíblicos que consideran fue en el día de Pentecostés. Léanse Hechos capítulo 2, los primeros versículos, ese es el capítulo completo para que vean toda la historia de los orígenes de la iglesia primitiva y cómo se comportaba. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso también aquí y puedan entender bien por qué fue el Pentecostés. Ahora, hay un aspecto que yo quiero también recalcar, varios aspectos. El segundo es acerca de la naturaleza de la iglesia. Y me gustaría primero decir qué cosa no es la iglesia. ¿Qué cosa no es la iglesia? La iglesia no es el nuevo Israel. Hay algunas denominaciones por ahí llamadas cristianas que dicen que ya la iglesia sustituyó a Israel y ya no tiene que saber nada de Israel y rebel, y es totalmente en contra de lo que la Biblia dice. Pablo dice, ha desechado Dios a su pueblo, dice Pablo, y en ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo. La iglesia cristiana no está sustituyendo al pueblo de Israel. Hay un plan para Israel y hay un plan para la iglesia cristiana. Los estudios escatológicos diferencian bien marcadamente lo que le va a suceder a la iglesia, lo que le va a suceder al pueblo de Israel y lo que le va a suceder a las naciones inconversas. Luego, no está sustituyendo, la iglesia no es el nuevo Israel. La iglesia no es el reino de Dios en la tierra. La iglesia predica el reino de Dios en la tierra, pero la iglesia no significa el reino de Dios en la tierra. Ustedes no están en el reino de Dios en la tierra. Ustedes están miembros de una iglesia bautista, o pudiera ser cualquier otra iglesia. Pero eso está aún en el futuro. El reino de Dios estará en la tierra en algún momento, en el milenio. La iglesia tampoco es el edificio donde se reúnen los creyentes, porque muchas veces dicen, no, voy a la iglesia pensando que va al templo. Bueno, cuando decimos vamos a la iglesia es porque vamos a reunirnos con los hermanos que están allí, que están como nosotros, piensan como nosotros, creen como nosotros. Pero no vamos al edificio. Los edificios son los templos, ¿no? El templo bautista de tal lugar, el templo bautista de cual lugar, o el templo de la religión que sea, de la denominación cristiana que sea. Tampoco es la iglesia una sociedad fraternal ni una organización de ningún tipo. Y mucho menos la iglesia es un estado, ni busca ser un estado, como el caso del estado del Vaticano, que es un estado. Entonces la pregunta sería, ¿qué cosa es entonces la iglesia? Y hay una definición muy clara. La iglesia del Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo, que incluye tanto a los creyentes vivos como a los creyentes muertos. Es decir, hay muchas personas que han sido grandes cristianos a través de los siglos y ya están muertos, ya murieron. Como algún día moriremos nosotros, más tarde o más temprano. Ojalá que falte mucho tiempo para eso, pero algún día va a llegar, si el Señor no viene antes, ¿verdad? La iglesia de Cristo está formada por los creyentes que estamos vivos aquí y los creyentes que ya murieron, cuyo espíritu, cuya alma está en la presencia de Dios. No están formando una iglesia allá, no, están en la presencia de Dios, y ya eso tendrá otro proceso que se estudia en la escatología, que no vamos a tocarlo aquí en este momento. La iglesia abarca también las asambleas locales que se congregan con fines de adoración, de instrucción, de comunión, evangelismo, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablamos acerca de iglesia, decimos, bueno, la primera iglesia bautista hispana de Palm Bay, o la iglesia bautista, no sé, de la Calvary Chapel, que es tan importante, o la primera iglesia bautista de Melbourne, o la primera iglesia bautista de tal lugar. También se refiere, cuando se habla de iglesia, de esas congregaciones locales, de esas congregaciones locales. Pero en realidad la iglesia del Señor está formada por todos los creyentes, no importa si son de la iglesia bautista hispana de Palm Bay, o de la iglesia de Calvary Chapel, o de la iglesia bautista de allá de Cuba, donde soy yo, o si son metodistas o presbiterianos o lo que sea. La iglesia de Cristo es una sola y no tiene denominación. Cuando el cristianismo surgió no había denominación, no había iglesia católica, no había iglesia bautista, eso surgió después con el tiempo, pero eso se estudia en otro momento, no lo vamos a tocar aquí. Ahora, si esa es la iglesia, ¿cuál es el propósito entonces de la iglesia? Yo me imagino que ustedes tendrán una idea de cuál es el propósito de la iglesia, ¿no? Pero vamos a analizar primero cuál no es el propósito de la iglesia, porque a veces se malinterpreta o se le quiere dar a la iglesia una función y un propósito para el cual no está diseñado, para el cual no fue creado por el Señor. Y vamos a aclarar esto bien ahora. Vamos a ver cuál no es su propósito. La iglesia, el propósito de ella no es salvar ni servir al mundo. En primer lugar, ninguna iglesia salva. La iglesia católica dice, me perdonan, tengo que hablar acerca de esto, no me gustaría mencionar nada, pero la iglesia católica dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Así que según ellos nosotros estamos perdidos, vamos para el infierno. Eso es lo que pregona la iglesia católica, ¿no? Entonces es la iglesia católica la que salva. Pero quien salva es Cristo, no es ninguna iglesia.
La iglesia bautista, ya sea la primera iglesia hispana de aquí, o la Calvary Chapel, o la mía en Cuba, la que esté allá en donde quiera, ninguna iglesia salva. Quien salva es Jesucristo. Quien tiene el poder para salvar es Jesucristo. De modo que la función de la iglesia, su propósito no es salvar al mundo, es Cristo quien salva. Ahora, la iglesia puede hacer obra social, la iglesia puede servir al mundo, pero esa no es su función principal. La función principal de Cristo cuando vino fue predicar, presentar el evangelio, presentar el proceso de salvación por el cual ustedes ya han pasado, ustedes han creído, ¿me entienden? Pero claro, él también hizo su obra social. Ahí está un milagro que hizo: sanó enfermos, los cojos, los ciegos, resucitó muertos, en fin, hizo una serie de milagros, que eso es obra social. Pero el propósito de la iglesia no está en el mundo para hacer obra social, para darle comida al que está hambriento, para ayudar al que no tiene ropa, para ayudar al que no tiene dinero. No. Si puede hacerlo, lo hace, porque es una muestra de amor, pero su función principal es predicar el evangelio, entre otras cosas. Hay iglesias que son pobres, no tienen manera de ayudar, no tienen manera de llegar a otros, pero su función principal siempre la podrá hacer. El propósito de la iglesia tampoco es luchar contra el mundo, tratar de gobernar al mundo. Algunas denominaciones de mucha influencia quieren gobernar el mundo, quieren estar por encima de todos los gobiernos del mundo y de todos los presidentes y primeros ministros y reyes del mundo, ¿no? Y algún día tendrán que dar cuenta de Dios eso. Entonces pudiéramos decir, ¿cuál es entonces el propósito que tiene la iglesia de Dios? Hay varios propósitos. Yo voy a estar mencionando aquí los propósitos y voy a decir cuál es el pasaje, pero después ustedes lo van a buscar cuando tengan esta conferencia con calma, porque dar esta clase y ver cada pasaje y de enunciar cada pasaje y leerlo y explicarlo, no avanzaríamos nada, ¿no? Y ustedes van a tener esa conferencia y ustedes podrán buscar después. Yo los exhorto que las revisen después con calma en la casa, igual que los que nos están viendo por las redes sociales, ¿no? Cuando las tengan y la estudien el pasaje para que vean la base bíblica de lo que estamos diciendo. Como yo lo dije al principio cuando estábamos hablando, cuando comenzamos la clase, yo no estoy dando aquí un manual que el pastor me entregó y dice tienes que decir esto. Y mucho menos yo he creado una cosa y dije voy a hablar acerca de esto. No, yo busqué lo que la Biblia dice, y eso lo he repetido varias veces y quiero siempre que quede bien claro. Lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del bautismo, etcétera, etcétera. Y lo que estoy hablando yo acerca de la iglesia hoy es lo que la Biblia habla acerca realmente de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, amar y glorificar a Dios. La adoración a Dios es lo más importante para una iglesia. ¿Por qué es lo más importante? Porque aquel que adora correctamente a Dios le sirve, predica, le evangeliza, hace todo porque está adorando correctamente a Dios. Ese es el mayor propósito que tiene la iglesia: amar y glorificar a Dios. Obviamente, el segundo propósito más importante de la iglesia es evangelizar al mundo, llevar al mundo el mensaje de Jesucristo. Lo que dijo Jesucristo, que hemos visto en clases anteriores: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo dijo? ¿A los inconversos? No, los inconversos no creen. Quienes tienen que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura somos nosotros, los creyentes. Eso lo dijo la iglesia. El otro propósito de la iglesia: instruir, bautizar y edificar a los creyentes. Yo les estoy exhortando desde ahora que no se queden con el conocimiento que hayan podido adquirir con estas clases. Si el Señor así lo ha permitido, con estas conferencias, hay mucho más, mucho más. Yo tengo que decir aquí ahora, como decía Pablo, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, posiblemente el pastor diga lo mismo, no, es mucho lo que hay que estudiar de la palabra de Dios, y quedarse con estos rudimentos nada más es quedarse en pañales, es quedarse en pañales. Y la iglesia provee, como en este caso, digamos, la clase que está dando el hermano Félix en el templo, clases de instrucción, para que los creyentes puedan crecer espiritualmente, puedan madurar espiritualmente. Y no sé, como dice Pablo cuando le habla a los corintios, no sean como niños fluctuantes que andan de aquí para allá, de allá, se dejan llevar, o como dice Judas allá, que son como hojas, hojarascas, que donde viento sopla, me dice, no, que usted tenga una convicción completa de lo que es realmente el cristianismo. La cuarta cosa por la cual es el propósito de la iglesia es proveer comunión y compañerismo entre los creyentes. No hay cosa que me agrade más cuando me vengo a la iglesia y puedo ver a los hermanos y saludar a los hermanos. ¿Cómo anda Josué? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo anda hermano mío? ¿Qué tal? Eso me agrada, y eso es esa comunión, que es más que un compañerismo, es una hermandad, es algo que ayuda, que incluye. Muchos teólogos han dicho que hay tres fuentes de crecimiento cristiano: la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con los hermanos en el seno de la iglesia. Pues cuando usted está en comunión, usted se nutre no solo de los mensajes, no solo de la lectura bíblica, sino de las experiencias de los hermanos, los testimonios de los hermanos. Todo eso ayuda al crecimiento de la vida cristiana. Y en sentido general, en Gálatas 6:10 nos dice que la iglesia tiene el propósito de promover todo lo bueno ante Dios.
Pablo dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que en esto pensamos. Y en eso es lo que está pensando la iglesia del Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Repito, ustedes van a tener esta conferencia, van a buscar después esos pasajes ahí, van a leerlo, y estoy seguro que yo podría, o el pastor, o yo, si ustedes lo consideran, pues podríamos, cualquier duda que tengan sobre estos pasajes y sobre este propósito de la iglesia. Ahora, voy a entrar en un tema que es un poquitico escabroso para algunos, y es la fundación de la iglesia. O sea, no estoy hablando de fundación, en qué año se fundó, estoy hablando de sobre quién está fundamentada, cimentada, cuál es la base de la iglesia del Señor. La iglesia cristiana no tiene como fundamento ningún ser humano. Bueno, vamos a decir, Cristo fue humano, ¿no? Pero el ser humano, fuera de Cristo, no hay ningún fundamento. No es el fundamento de la iglesia cristiana. Pedro no fue el fundamento de la iglesia cristiana. Y tampoco lo fue Pablo, ni ninguno de los discípulos del Señor, ¿no? No hay ninguna base bíblica para decir que Pedro fue el fundamento de la iglesia. La iglesia de Cristo, sin duda, está fundamentada ¿en quién? En Cristo, en Jesucristo. Pobre de nosotros, si la iglesia a la cual creemos, a la cual asistimos, la doctrina que seguimos, que estudiamos y queremos desarrollarnos en ella y aprender más de ella, está basada en un criterio de un hombre, de un ser humano, perdón, como ustedes o como yo, que fue pecador también. Entonces, es realmente un fundamento bien pobre, bien pobre. Pero la iglesia de Cristo está basada en Jesucristo. O sea, su fundamento es el propio Señor Jesucristo. Pablo, cuando escribe los Efesios, en el capítulo 12, señala que es Jesucristo. Dice, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. ¿No? Y más adelante, en 1 Corintios, en 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? Jesucristo. Así que el fundamento está ahí. Cualquiera que diga que la iglesia está fundamentada en algo que no sea Jesucristo, no está errado. No está diciendo lo que la palabra de Dios te enseña. Está malinterpretando pasajes y está buscando un pretexto para dar a desarrollar su idea. Así que la iglesia está fundamentada en Jesucristo sin lugar a duda. Y gloria a Dios que está fundamentada en Jesucristo en los hombres. Vamos a hablar brevemente acerca de los símbolos de la iglesia, porque como ustedes están estudiando la Biblia, ustedes se van a encontrar que la Biblia está llena de símbolos. No tienen que ir al Apocalipsis. No, el Apocalipsis es el libro por antonomasia, aunque hay otros más, ¿no? También como Daniel y otros más que tienen muchos símbolos. Pero usted se va a encontrar a través de la Biblia y a través de todos los libros, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, símbolos bíblicos, ¿no? Símbolos bíblicos. La Biblia, por ejemplo, está como un símbolo como la espada de dos filos, como Daniel, Hay muchos símbolos para la Biblia. Jesucristo tiene un símbolo, ¿no? El cordero, también el león de la tribu de Judá. Hay varios símbolos en la Biblia para todas las cosas. No vamos a dar una clase de símbolos aquí, ni mucho menos. Pero la iglesia también tiene un símbolo, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses 1:18 dice que Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que un símbolo es la persona, la cabeza es Cristo. Y el cuerpo es la iglesia. Por eso es que Pablo en una de sus cartas, muchas de sus cartas, habla acerca de que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No está hablando de iglesia local, está hablando de la iglesia universal en el punto de vista del creyente que cree en Cristo como su Salvador, que pertenece a esta iglesia, el que pertenece, no sé, a Comercialista, acá de Belichá, pero el que pertenece a nuestra iglesia allá en Cuba, a donde quiera que sea. Esa persona está en parte del cuerpo de Cristo. Hay otro símbolo que es también muy conocido, que es el del esposo y la esposa. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y Pablo habla acerca de esto, dice que uno tiene que amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. Y hay muchos símbolos, hay mucha similitud de estas cosas que el apóstol Pablo dice. También en Juan 15 se nos habla que Cristo es la vid y los pámpanos se representa a la iglesia. Los pámpanos son las ramas, las ramas, y fuera del cuerpo, del tronco central, los pámpanos, las ramas no dan fruto. Entonces, por eso que el Señor decía, separados de mí, nada podéis hacer. Cristo es la vid y las ramas o pámpanos son representan a la iglesia. Y por supuesto también está que Cristo es el pastor y las ovejas es la iglesia. Así que estos son símbolos que yo quería de todos modos que ustedes los conocieran, que ustedes los dominaran, porque en el estudio de la Biblia
sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde se habla de la iglesia y las epístolas de Pablo, ustedes se van a encontrar estos símbolos de la vid, del pastor, de la cabeza de Cristo y del cuerpo de la iglesia, etc., ¿no? Otro tema que tenemos que tocar con relación a la eclesiología es el gobierno de la iglesia. No voy a hablar mucho aquí acerca de esto, pues ni voy a explicar nada con profundidad, porque no es lo más importante. Pero hay diferentes tipos de gobierno en las iglesias. Los gobiernos, de sistemas de gobierno en la iglesia, un sistema llamado episcopal, que está basado en ciertas personas dentro de la iglesia que tienen cierta jerarquía, como obispos, los obispos, etc. El sistema presbiteriano, que está formado por lo que ellos consideran los presbíteros, que son ancianos de la iglesia. En cada iglesia hay un grupo de ancianos que son los que dirigen la iglesia. Y está el sistema congregacional, que es el sistema que tiene la iglesia bautista y también la iglesia congregacional, como su nombre indica, cuya característica es que el gobierno de la iglesia está en las manos de los miembros de la iglesia. Y el único anciano que hay en la iglesia es el pastor. El único anciano. O sea, la iglesia toma decisiones, todos los miembros toman decisiones, con un proceso democrático, ¿no? Se vota por alguna cosa y están de acuerdo la mayoría, bueno, para la mayoría. Con disciplina y en el amor de Cristo debe someterse a la mayoría. Yo muchas veces en mi vida como creyente y como miembro de una iglesia me he sometido muchas veces a la mayoría que ha decidido alguna cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, tuviera o no tuviera razón. Pero cuando uno está en el seno de una denominación, de una iglesia, pues debe someterse democráticamente a lo que dice la mayoría. Esa es la característica que tiene el sistema congregacional, que es el que tiene la iglesia bautista. Y los oficiales bíblicos de la iglesia, está bien claro en la Biblia. ¿Quiénes son? El pastor y los diáconos. Esos son los oficiales bíblicos. Y hay, vamos a decir, reglamentos, hay leyes, hay condiciones que deben de cumplirse para que una persona sea pastor y para que una persona sea elegido como diácono de la iglesia. Ahí está en 1 Timoteo capítulo 3, los primeros versículos hablan acerca de las condiciones del pastor. Y si alguno desea anhela obispado, buena obra desea, pero debe ser el obispo, y dan la lista. Y después daba el diácono y dice, los diáconos deben ser también así mismo, deben ser así, y da la lista. Entonces las personas que anhelan al pastorado pues siempre pasan por un proceso. Y las personas que desean ser diáconos, que la iglesia entiende que pueden ser diáconos, los analiza y ve que cumple el proceso, con las condiciones, más bien, que dice la palabra de Dios allá en 1 Timoteo 3, a partir del verso 8. Hay otras cosas más que queremos hablar acerca de la iglesia. El otro punto es las ordenanzas de la iglesia. De esto hablamos un poquitico, ¿se acuerdan? Cuando hablamos acerca del bautismo en las últimas clases, ¿no? Se refiere a lo que algunos consideran un rito, una ceremonia simbólica, ¿no? Etcétera, que es externo, ¿no? Que está visible y que es ordenada por la Biblia y por Jesucristo, ¿no? Y estas ordenanzas es para que sean practicadas por la iglesia. Una es el bautismo, ya de eso hablamos, no vamos a hablar mucho. Y ustedes se bautizan una sola vez. Mañana cualquiera de ustedes puede separarse de la iglesia puede disciplinarlo por un mal testimonio y usted sale de la iglesia, pero si con el tiempo usted cambia, si con el tiempo usted vuelve otra vez a estar en comunión, usted se arrepiente y vuelve, usted no tiene que volver a ser bautizado. Usted le dan alta de nuevo en la iglesia por testimonio, ¿me entiende? O sea que el bautismo es una sola vez en la vida. Pero la otra ordenanza es la Santa Cena, llamada también comunión o Eucaristía, como le llaman algunas denominaciones. Y el punto de vista aquí, que esto quiero dejar bien claro, porque algunas denominaciones tienen otro punto de vista, es que el pan, cuando usted lo come y lo mastica y lo traga, tragó pan. Y cuando usted coge la copita y toma el vino que representa la sangre de Cristo y se lo traga, usted tragó vino. ¿Por qué digo esto? Porque algunas denominaciones dicen que hay una transubstanciación, que cuando usted se está comiendo el pan y está bebiéndose el vino, usted se está comiendo realmente, literalmente, el cuerpo de Cristo. Y está tomando el vino, usted está tomando la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación y no hay ninguna base bíblica para eso. No hay un solo versículo en ningún capítulo de la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que hable acerca de la transubstanciación. Es un invento de hombres. Si hubiese alguna realidad en esto, ordenado o dicho o enseñado por Jesucristo y está en tal lugar, verdad, es verdad. Mira, verdad que se convierte en el cuerpo, pero no hay nada sobre eso, no hay nada. Esos son inventos de hombres. La transubstanciación no creemos que existe.
el punto de vista de la Iglesia Bautista es que el pan y el vino son solo símbolos que recuerdan y ayudan al creyente a recordar la muerte de Cristo. El Señor dijo, bebed esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios, dice, todas las veces, bueno, el Señor dijo, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y el Señor dijo, hacer esto en memoria de mí, es un recordatorio, ¿no? Y Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre que por vosotros es vertida. Algunos han tomado literalmente eso, pero cuando usted está tomando y comiendo eso, usted está tomando pan y está tomando vino. Así que no piense nadie que está comiendo realmente carne humana, en la carne de Cristo, ni tomando sangre de Cristo. No hay transubstanciación, como decía, ni una cosa que se llama consubstanciación. Que no vamos a entrar en esos detalles ahora. Y quiero entrar en un aspecto que es muy importante, y voy a demorarme un poco aquí en este aspecto, porque es un aspecto vital, de la iglesia, y es la mayordomía de la iglesia. La mayordomía de la iglesia. La palabra mayordomía quiere decir administración. La mayordomía es la administración de algo, de una casa, de una tienda. A veces en Cuba se dice, no, el administrador de la tienda está, o el administrador de este centro está, o el administrador que él está al frente, administración de una casa. Y obviamente el que administra una casa o una propiedad, en los casos de esto, que es una casa, es llamado mayordomo, ¿verdad? Dice, el mayordomo de la casa, tal, de la gente esta que tienen dinero, tienen un mayordomo allí, que es el que está administrando, es el que se ocupa de todas las cosas, y es el que está al tanto de la comida, de todo. Ese es el mayordomo, ¿no? Administra la casa, y los dueños de la casa, no tienen que ocuparse de eso, lo dejan para que esa persona lo haga. Ese es el concepto de mayordomo. Y tanto Pablo como Pedro señalan la verdad de que nosotros los creyentes somos todos mayordomos. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:2. Así pues, téngannos los hombres, que los hombres los tengan por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que nosotros debemos actuar en nuestra vida, en la iglesia y fuera de la iglesia, como personas que la gente puede decir, este hombre es un mayordomo de las cosas de Dios. Este hombre administra las cosas de Dios. Claro, el primer mayordomo que hay es el pastor, y por ahí para allá los demás miembros somos mayordomos. Y dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, de esto vamos a hablar enseguida, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios, que es tan variada y le da todo a través del Espíritu Santo diferentes dones, y Pablo dice aquí, administrelo, pero administrelo sirviendo a los demás, sirviendo también a los demás como administradores, como mayordomos. Las responsabilidades que se le encomiendan a los mayordomos se puede resumir en lo que, no sé si lo conocen o han oído hablar de eso, se llama la mayordomía de las 3 T. Estoy seguro que el pastor sí lo conoce. La mayordomía de las 3 T. La T de tatarabuelo. ¿Cuál es la mayordomía de la T? La primera T es la T de tiempo. La segunda T es la T de talentos. Y la tercera T es la T de tesoros. Cuando hablamos de la mayordomía de la T del tiempo, se refiere no solo a la manera cómo utilizamos el tiempo, sino qué tiempo le dedicamos a nuestra relación con Dios y al servicio en la iglesia. Porque nuestro tiempo está en las manos de Dios, como dice la Biblia. En tus manos están mis tiempos, dice el salmista. El salmista, ¿verdad, el pastor? En tus manos están mis tiempos. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Él sabe cuándo yo voy a morir, qué tiempo voy a vivir, pero no yo, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también, ¿me entienden? Que ninguno de nosotros sabe. Entonces, nuestro tiempo está ahí. Ese tiempo que Él nos da, y que es algo precioso, porque el tiempo, después que pasa, no mira para atrás, no lo vamos a ver otra vez. Ese tiempo que pasó, no mira más. Lo que yo dije hace media hora cuando comenzamos aquí, ya nunca más. Ese tiempo va a pasar. El canto que se cantó, bueno, usted el canto se podrá cantar un montón de veces más, pero ese momento cuando se cantó hoy, ya no va a pasar nada. El tiempo pasa, y ya nunca más regresa. Y el tiempo de nuestras vidas tenemos que administrarlo de forma tal, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para poder servir a Dios. Cuando usted piensa en el tiempo, y las personas, los eruditos le aplican aquí en lo que es el diezmo del tiempo. Bueno, un día tiene 24 horas. Si fuésemos buenos administradores
del tiempo tendríamos que dedicarle a las cosas del Señor 2.4 horas todos los días. Y probablemente no se lo dediquemos. 2.4 horas. No estoy diciendo que tiene que venir 2.4 horas aquí a la iglesia todos los días. No, pero bueno, un momento determinado, hoy viene, está aquí, está una hora, está media hora, pero usted dedicó ya media hora en su casa, leyó la Biblia, oró con sus familiares, oró usted solo, dedicarle ese tiempo a Dios, dedicarle un tiempo a Dios. Y dedicarle también el tiempo al servicio en la iglesia del Señor, para servir en la iglesia del Señor. Cuando hablamos de dedicarle el servicio a la iglesia del Señor, es a través de nuestros talentos que Dios nos ha dado. Y aquí entramos en la segunda T, la T de los talentos, que se refiere a ministrar. La palabra ministrar lo que quiere decir es servir en la iglesia. Servir a los demás, servir en la iglesia, servir al prójimo, aun cuando no sea creyente. Servir, ¿no? Se refiere a ministrar o servir a la iglesia, en este caso, con los talentos y con los dones que Dios nos ha dado. Allá en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo habla acerca de los dones espirituales. Y él dice que el Señor le ha dado a través del Espíritu Santo dones a cada uno de nosotros. Tal vez usted se esté preguntando ahora, ¿cuál será el don que yo tengo? Yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Y en algún momento Dios le va a capacitar a usted para que usted sepa cuál es su don y de qué manera usted puede servir, ministrar en el seno de la iglesia. No todo el mundo puede, digamos, cantar. Tal vez hay personas que no entonan bien. No todo el mundo puede tal vez darle una clase a un niño. Yo me declaro incapaz de dar clase a niños. Incapaz. No es que no tenga paciencia, no, me encantan los niños, pero no tengo esa habilidad. Dios me pidió ese don. Sin embargo, me fascina poder dar clases, me fascina poder enseñar Biblia, me fascina lo que Dios ha permitido que yo pueda aprender poco a poco, pues también poco a poco ministrarlo. Pero me declaro incapaz de darle clase a los niños. Pero hay personas, me acuerdo en mi iglesia en Cuba, personas que tenían una facilidad tremenda para darle clase a los niños. Y yo creo que llegaba por la mañana a la iglesia y la que daba clase a los niños, que una persona ya, incluso mayor que yo, que vive aquí ya en Estados Unidos, tenía preparada ya la clase y tenía puesto allí un paralelograma con figuras y a mí no se me hubiera ocurrido nada de eso. Y la persona daba. Y otras personas que tienen facilidades para otras cosas. Bueno, yo no sé cuál es el don que Dios te va a dar a ti. Si esta vez te ha dado algún don. Cuando usted se lea 1 Corintios 14 va a ver qué cantidad de dones hay allí. Y 1 Corintios 12 también habla acerca de los dones espirituales. Claro, Pablo habla de los dones espirituales y después dice, yo muestro un camino aún más excelente y habla del amor. El amor, la manifestación del amor, el compartir el amor con otros de cualquier forma es también un don de Dios. Y dice Pablo que es un camino aún más excelente. Y ahí empieza a hablar acerca de 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 13 acerca del amor, que ustedes conocen el pasaje, si yo hablo de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es también un don de Dios. Y ese sí lo tenemos todos también. Pero ¿cuál es tu don específicamente? Bueno, yo no sé. Tal vez aunque piense, yo estoy mayor ya, yo no tengo facilidades para nada, yo no sé. Hermana Olga, algún don Dios le va a dar a usted. Y cuando una persona no puede hacer algo, Dios le da un don, algo de oración, de ministrar, de exhortar. Hay muchos dones. Pídale a Dios, Señor, revélame en qué tú quieres que yo sirva aquí a tu iglesia del Señor. Revélame en qué tú quieres que yo haga en la iglesia. Y capacítame, dame un don para que yo pueda servirte aquí. Y eso es lo que se refiere. Si usted tiene ese don, el don que usted tenga, ponerlo al servicio del Señor, administrar ese talento que Dios le ha dado, ese don, esa capacidad, esa facilidad que Dios le ha dado, administrarlo, ministrarlo, sirviendo a los hermanos de la iglesia y sirviendo a la iglesia en ese don. Algunos pueden cantar muy bien y pueden cantar eventualmente, otros pueden dar una clase, otros pueden preparar un premio. Mira, la hermana Lourdes Estero tiene una facilidad tremenda. Es verdad que ella ha estudiado, pero Dios ha capacitado, le ha dado ese don. Yo creo que aunque yo estudiara lo que la hermana Lourdes Estero estudió, yo no podía hacer nunca nada de lo que la hermana Lourdes Estero hace, porque también está en la facilidad y el don que Dios le ha dado. Y hay un la tercera T se refiere a los tesoros. ¿Sí? Sin duda, cuando hablamos de tesoros, estamos hablando de dinero. No vamos a darle, como se dice, a dorar la píldora, como se dice bien allá en mi país. No, está hablando de dinero. Se refiere a la ayuda económica a la iglesia, por medio de los diezmos y por medio de las ofrendas. Los diezmos de todo lo que recibimos y las ofrendas. No es lo mismo diezmo que ofrenda. Algunos dirán, bueno, yo estuve en México hace ya más de un mes y yo no entré en debate, ni mucho menos, yo callaba, cada cual que piensa, ¿verdad? Pero el pastor de la iglesia hablaba y predicó a un pasaje acerca de esto y predicó acerca de que ya el diezmo estaba abolido y que ahora eran las ofrendas.
Entonces yo le diría, bueno, pues yo voy a buscar lo que dice la Biblia. No le dije nada, yo vaya a buscar, yo soy iglesia, yo no soy nadie ahí. Pero miren, hay un pasaje ya que está, creo que en Marcos y en Lucas, o en Mateo y Lucas, ahora yo no me acuerdo bien, casi al final, donde Cristo sanciona, desde el punto de vista de aprobación del diezmo en la iglesia. Ahí estaban los fariseos, los publicanos, los sacerdotes, dice, y él decía, estos ustedes diezmáis la menta, el eneldo, el comino, los frutos, dan diezmo de todo, okay, pero se olvidan de lo más importante, que es el amor y la fe de Dios. Y a continuación el Señor dijo, esto era necesario hacer, el amor, la fe, practicar eso, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. O sea que si en ese momento era voluntad de Dios que se echaran los diezmos, de alguna manera Jesucristo hubiera dicho, no tenéis que diezmar. Claro, el diezmo viene del Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que viene del Antiguo Testamento. Y cuando el Malaquías escribe allá en capítulo 3:8, revelando la voluntad de Dios, dice Malaquías en capítulo 3, versículo 8, que Dios dijo, vosotros me habéis robado. Y ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo se refiere a la 10ª parte de lo que yo gano. Si yo gano quincenalmente, no sé, 1,000 pesos, ojalá, pues yo tendría que dar 100 pesos quincenalmente. Si gano 2,000, pues tendría que dar 200, para quizás, o al mes. Hay personas que cobran semanalmente, hay personas que cobran quincenalmente, hay personas que cobran mensualmente, no sé aquí. Yo creo que aquí en Estados Unidos nadie cobra mensualmente, creo que semanal o cada 15 días. Pero bueno, mi experiencia en Cuba es así, que se cobra quincenal o semanal. Usted ha asumido la responsabilidad con la iglesia del Señor y usted tiene que tratar de ayudar a la iglesia del Señor económicamente también. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el templo, que venía la gente a ofrendar, ya no era el diezmo. Sacaban ahí, las que tenían, echaban en la caja de diezmo una cantidad de dinero. Y ustedes saben la historia, vio una pobre viuda que echó 2 blancas. 2 blancas es apenas $1 centavo. 2 blancas es apenas $1 centavo. Y el Señor dijo a los discípulos de la mañana, esta viuda echó más que todo, porque ellos echaron de lo que les sobraba. A lo mejor usted tiene la bendición que gana 6 o 7 mil dólares al mes, ¿me entienden? Y tiene dinero para echar un día, pero esa viuda dio no lo que le sobraba, todo lo que tenía dio la viuda aquella. Y eran apenas 2 blancas, que ya le digo, llevado a la moneda de este país es apenas $1 centavo, y sobre todo en aquel tiempo, 2 blancas en aquel tiempo. Luego entonces, cuando estamos hablando de tesoros, estamos hablando de nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia de ayudar al sostenimiento de la iglesia, porque la iglesia no tiene que pagar esta corriente. En ningún país del mundo, por ser iglesia, le dan corriente para que la gaste y no tienen que pagar nada. En ningún país del mundo, por ser iglesia, gastan todo el agua que quieran y no tienen que pagar nada. En ningún país del mundo, todo lo hay que pagarlo. Aquí en mi país también, ¿no? En todos los países hay que pagar. La iglesia tiene que pagar la corriente allá en Cuba, lo que gaste, ¿no? Entonces, la ayuda económica que debe dar el creyente en la iglesia está a través de los diezmos y la ofrenda. ¿Y cuál es la diferencia entre los diezmos y la ofrenda? Bueno, los diezmos es la 10ª parte, como dice usted. ¿Qué cosa es la ofrenda? La ofrenda es aquello que yo quiero dar voluntariamente por encima del diezmo. Y gané este mes, digamos, por ejemplo, 2,000 pesos y di 200, pero cuando están pasando la ofrenda, quiero dar un poco más y doy 5, 10, 1, no sé, lo que mi corazón me da. Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros, aparte de lo que hubiese recibido, según Dios lo hubiera prosperado. ¿Y eso para qué cosa era? Para darlo en la iglesia. Y hay una exhortación a la ofrenda. Y vamos a decir, el visto bueno del diezmo lo dio el propio Señor Jesucristo. Yo espero que ustedes pues asimilen esto del tiempo, de los talentos y de los tesoros y puedan ser buenos administradores del tiempo, de los talentos y de los tesoros. Y nos queda un último aspecto por ver acerca de la iglesia, y bueno, estamos en tiempo, son las 10:53 por mi reloj, que es acerca de precisamente de los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia. Porque una vez bautizados, los nuevos creyentes podrán formar parte de la iglesia, que ya vimos que es el cuerpo de Cristo, pero esa membresía conlleva responsabilidad. Ya vimos la administración, talento,
tiempo, talento y tesoro, no. Pero lleva también responsabilidades espirituales, físicas y materiales con la iglesia de la cual ahora forma parte. Claro que si usted es buen administrador de su tiempo, de sus talentos y de sus tesoros, usted va a ser un buen miembro de la iglesia. Usted va a ser una persona que va a ser bendecida por Dios. Porque la palabra de Dios dice, si no probadme ahora en esto, abriré, el mismo Malaquías, las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo creo que aquí entre Marta y yo somos los que menos ganamos probablemente. Yo no voy a decir lo que yo gano ni Marta va a decir lo que gana, pero probablemente ustedes tengan tal vez algún mayor número. Y no lo digo sin ninguna vanidad, lo digo con toda la humildad delante del Señor. Siempre hemos estado fieles con el diezmo y siempre Dios ha prosperado. No puede ser nunca, como decimos vulgarmente en Cuba, que me quedaba una mano adelante y otra atrás. No, ¿verdad? Así cada día decimos en Cuba, ¿no? Me quedé con una mano adelante, ¿verdad? Que así decimos en Cuba, con una mano adelante y otra atrás. No, porque Dios, ¿por qué? Porque yo soy tremendo administrador. No, porque Dios provee, porque Dios bendice, ¿no? Derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y alguien dijo, es mejor 9 partes bendecidas por Dios que 10 partes sin la bendición de Dios. Y cuando usted sea buen administrador del tiempo, de los talentos y de los tesoros, usted va a ser bendecido por Dios. La membresía en la iglesia pues lleva esas responsabilidades. Pero usted también tiene una responsabilidad espiritual y material y física con la iglesia de la cual va a formar parte. El próximo domingo ustedes serán presentados a la iglesia como nuevos miembros, ¿no? Y probablemente se le entregue una especie de diploma o algo, ¿no? Que se le entrega siempre, como a mí me hicieron también, como nuevo miembro de la iglesia del Señor. Y van a ser bendecidos. Pero fíjense, ustedes tienen una responsabilidad muy importante desde el punto de vista espiritual. Y es el hecho de que, no sé si se darán cuenta, pero la iglesia local, el carácter de la iglesia local es la suma del carácter de todos sus miembros. Algunos son muy piadosos, otros no son tan piadosos. Algunos son muy cumplidores, otros no son tan cumplidores. Algunos son buenos administradores, otros no son muy buenos administradores. Hay de todo, como se dice un dicho por ahí, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero usted tiene la responsabilidad de dar y de hacer lo mejor para el Señor Jesucristo. Porque el carácter de la iglesia local es la suma del carácter de todos sus miembros. La Biblia exhorta a los creyentes a trabajar en comunión con el resto de los hermanos para el sostenimiento de la iglesia. Y ahora cuando hablo de sostenimiento de la iglesia no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de actividades, estoy hablando de oración, estoy hablando de asistencia a los cultos, estoy hablando de todas aquellas cosas que ayudan al crecimiento de la iglesia. El mejor ejemplo de conducta de los creyentes en la iglesia lo encontramos en la iglesia primitiva. Si ustedes van allá al capítulo 2 de Hechos, van a encontrarse, no solo Hechos, hay otros pasajes también en Efesios, cómo aquella iglesia primitiva actuaba. En primer lugar, estaban siempre unidos. Eran condiciones diferentes, tenían todas las cosas en común, el mundo ha cambiado mucho, el mundo se ha desarrollado mucho, muchas cosas. No está diciendo la Biblia aquí ahora que ustedes tienen todas las cosas en común. Pero lo que tiene Javier en su casa, incluyendo la moto y el tron, también son míos. No, la Biblia no está diciendo eso. No está diciendo eso. La Biblia lo que está diciendo es que si en algún momento yo tengo necesidad de la moto, Javier me dice, ven que te voy a llevar. Yo me llevo. Es de él, no tiene esa responsabilidad, ¿me entiendes? O si me hace falta una medicina, me dice Josué, yo te la puedo conseguir, te la traigo mañana. ¿Me entiendes? Yo la tengo en mi casa, te la traigo mañana. O lo que sea, esa comunión es lo importante. Están unidos, eso en griego se llama koinonia, comunión. Eso no puede faltar nunca en el seno de la iglesia del Señor. Ahí en Hechos 2:44, en 4:32, ustedes pueden buscar después en su Biblia y ustedes van a encontrar la base bíblica para esto, cómo aquella iglesia estaba unida. En segundo lugar, estaban firmes en la doctrina, en la comunión, en las ordenanzas y en la oración. Esta mañana, estos días, oía un mensaje, no lo oí completo, pero oí un mensaje de un predicador que decía, la mayor amenaza, el mayor peligro que tiene la iglesia cristiana no es Satanás, con todo lo que puede ser Satanás para la iglesia, no es los gobiernos de este mundo que son ateos. Y dio una serie de eso. El mayor problema, el mayor peligro que tiene la iglesia es cuando la iglesia deja de orar. Y tiene una gran razón. Y tiene una gran razón. Estos hermanos de la iglesia primitiva estaban firmes en la doctrina. Si usted quiere estar firme en la doctrina, usted tiene la responsabilidad de venir a
a la iglesia a escuchar mensajes de Dios, palabra de Dios, enseñanzas de la palabra de Dios, en la comunión, compartiendo unos con otros, en las ordenanzas. Aquí se refiere fundamentalmente ya a la Santa Cena, por cuanto ya, como digo ahorita, ustedes están bautizados y nos vamos a verse a bautizar. Y en la oración, en la oración, orar como iglesia. Otra característica de los creyentes de la iglesia católica es que eran caritativos, se ayudaban unos a otros. Aquel tenía un problema y yo te voy a ayudar. Este le decía falta, pues te lo voy a conseguir, yo lo puedo conseguir. Esa ayuda, ¿no? Y siempre, miren hermanos, en nuestra iglesia siempre hay problemas, hay personas con problemas, con enfermedades, con dificultades. El pastor hablaba el domingo acerca de este hermano Jordan. Ustedes saben quién es Jordan, muchacho este alto, que de la barba, tiene grandes necesidades ahora. Más que todo porque no se puede valer para todas las cosas del solo, ¿me entiendes? Este es una muestra de amor y de realmente de comunión con esa persona y caritativo, ayudarla en lo que se pueda. ¿Qué te hace falta? Nosotros fuimos allá a verlo y dije, si te tengo que bañarte, baño. Dice, no, si no puedo bañar. No hay problema, si te tengo que bañarte, baño. Y pudimos de alguna manera serle de bendición para la gloria de Dios. Pero él necesita que lo visiten, que le ayuden, que esté ahí. Él estaba, cuando nosotros llegamos, él dice, yo estaba solo aquí y decía, ay mi madre, qué cosa más grande, que tengo unas ganas, si pudiera venir alguien. Y se asomó a las ventanas y venimos para dice, yo se quedó, dice, bueno, lloró, y por poco más se llorar a mí. Dice, yo estaba pidiendo que alguien viniera, porque estoy solo, estaba aquí, y me asomé, y vi que ustedes venían. El Señor contestó, fuimos instrumento de Dios en ese momento. Usted también puede ser instrumento de Dios en ese momento, en cualquier momento, para ayudar a otros. La caridad. Cuando Pablo habla de la fe, la esperanza y el amor, las versiones antiguas dicen fe, esperanza y caridad. La caridad y el amor, demostrar ese amor. Otra de las cosas que dice la palabra de Dios, que era la iglesia primitiva, es que estaban gozosos. Cuando usted está bien con Dios, en su administración, en su doctrina, en la comunión, Dios le da a usted gozo, le da paz, le da tranquilidad a su alma. Y qué bueno tener la paz de Dios, ¿no? La paz de Cristo da, que no da como le da el mundo. Y en último lugar dice que gozaban del favor de Dios y del favor de los hombres. Cuando una iglesia que es formada por todos los creyentes que han sido bautizados y que han dado ese testimonio de que aceptan a Jesucristo y que están unidos, viviendo como en comunión cada vez que hay una reunión en la iglesia, semanalmente, entre semanas, ¿sí? Dios empieza a obrar y la gente empieza a ver algo está sucediendo, algo está sucediendo. Muchas veces allá en la iglesia, cuando nosotros terminamos los cultos allá en Cuba, cuando estamos allá, salía la gente del templo y tiene una especie de pórtico parecido aquí, no tan grande, pero un pórtico un poco más chiquito, pero la gente se quedaba ahí, sí, usted veía a la gente, sabe qué tal, y la gente en la calle venía y dice, oye, ¿cómo se quiere esa gente? Como se quiere esa gente. Gozaban del favor de Dios y de los hombres también, cuando vivimos la vida que a Dios le agrada. Y ustedes han aprendido en todas estas semanas, en las semanas anteriores, lo que es la vida cristiana. Dios bendice sus vidas, ustedes gozan del favor, de la misericordia y el amor de Dios, y también gozan del favor de los hombres. Yo espero, hermanos, que todas estas semanas que hemos estado compartiendo con ustedes, estas clases hayan sido de bendición para ustedes. Lamento que yo hoy no pude traer la fotocopia de esta clase, pero este fin de semana, cuando vengamos, vamos a sacar la fotocopia aquí con el hermano Félix y le daré a cada uno de ustedes la copia de esta conferencia, esperando que sea todo lo que ustedes han podido aprender y han podido transmitirle, pues sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Yo quisiera dar una palabra de oración antes de terminar, deseándoles que tengan ustedes éxitos espirituales en su vida cristiana, que ustedes puedan crecer cada día más en el conocimiento del Señor, que ustedes puedan madurar cada día más en el conocimiento del Señor. Les dejo por lo que decía ahorita a los eruditos, han dicho, las 3 fuentes del crecimiento cristiano. La oración, no dejes de orar, no dejes de orar. El estudio de la palabra, no dejes de estudiar la palabra. Y la comunión con los hermanos, no dejes de asistir a la iglesia, estar en comunión con los hermanos para que te nutras espiritualmente. Padre, gracias por esta oportunidad de poder compartir con estos hermanos tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, mira a cada alma aquí en esta noche. Mira sus problemas, dificultades, necesidades. Obra en cada uno de ellos, Señor.
Permite que puedan crecer en el conocimiento de Cristo cada día, orando, estudiando tu palabra y participando en comunión los hermanos unos con otros. Bendice sus vidas, bendice sus familias, prospérales, ayúdales, permite que puedan resistir las acechanzas del diablo y que puedan estar firmes, como dice tu palabra, habiendo acabado todo. Te pedimos que tú nos permitas que ellos puedan entender tu palabra, que tu Espíritu Santo les guíe, que puedan crecer y madurar espiritualmente para que no puedan ser presa fácil de las acechanzas del diablo. Estamos en tus manos, Señor. Bendice tu iglesia, bendice el culto del próximo domingo y gracias sobre gracias, porque siempre podemos confiar y esperar en ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador.